Y por lo mismo hemos invitado y le agradecemos siempre que nos acompañe aquí al doctor Lorenzo Meyer para conversar sobre justo esto. Discúlpeme, doctor, que le hable de usted, que le diga doctor. Discúlpeme, soy muy chihuahuense, hombre. Imagínese que a mi mamá le hablo de usted. A algunas de mis hermanas todavía les hablo de usted, hombre. Ni modo. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Gracias. Está bien. Yo a un tío con el que viví mucho tiempo le hablé de usted hasta el final. Le decía yo, oiga, Chaparro. Bueno, entonces era una por la otra. El Chaparro. Sí. Pero bueno, aquí Quisiera estamos. yo preguntarle, doctor, Tiene. ¿qué riesgos enfrenta Morena y sus aliados en el procesamiento de la sucesión, sí, naturalmente, de la candidatura presidencial, pero de 9 sucesiones también en gubernaturas y diría yo, todavía más, la renovación de las cámaras de diputados y de senadores, de sus propuestas, de sus candidaturas, en la idea de lograr ese plan C del presidente López Obrador de ganar la mayoría calificada en el Congreso? Bueno, el plan C es todo un reto al que se ha planteado a sí mismo Andrés Manuel López Obrador. Es una enorme confianza en él y en el movimiento que parecía, por algún tiempo, parecía muy desbalagado ese movimiento, como que no era una fuerza en sí misma, sino que todo era Andrés Manuel. Ahora ya tiene que ir saliendo lentamente la figura carismática, el gran centro gravitacional de su partido y de su grupo, tiene que ir dejando el escenario. Eso va a estar, pero interesantísimo para los historiadores y para el futuro. Lo podrá hacer, pero en caso de que lo logre, recordemos que el general Cárdenas, que es uno de los ejemplos siempre que se aborda este tema, tuvo muchos problemas para abandonar el escenario y al final sí le costó, porque su posición frente a Díaz Ordaz ya no era lo que fue en un principio, fue perdiendo su capacidad de negociación. El 68 es una muestra de que ya las cosas para el general Cárdenas eran muy difíciles. Tenía que defender sus proyectos en Michoacán, lo de las truchas, el desarrollo regional, y dependiendo de Díaz Ordaz en más de un sentido, pero estando en el otro lado político de Díaz Ordaz. Bueno, el papel de Andrés Manuel no lo va a poder jugar nadie. Nadie tiene su capacidad y su biografía. A mí siempre me ha parecido bien importante el tema de la biografía, porque ahí está la raíz del carisma de Andrés Manuel. Él hizo una apuesta fantástica. Voy a dedicar la parte central de mi vida a crear dentro de un sistema autoritario un movimiento de oposición, pero no voy a usar la fuerza. Tengo que aguantar los golpes durísimos del fraude, de la prensa en contra, y nadie le garantizaba que no fuera a perder incluso hasta la vida en esto. Se la jugó, le salió bien, es casi un milagro que haya llegado a la presidencia, y eso lo convierte en una figura excepcional en la historia política mexicana. Pero pues sus sucesores no podrán
tener esa fuerza para cohesionar. Entonces la pregunta es, ¿se va o es posible fracturar el movimiento? Bueno, no hay mejor cemento para mantener no fracturado a algo que el ganar. Entonces las victorias son muy buen cemento. Y si en el 24 Morena reafirma cómo Andrés Manuel López Obrador quiere, y lo ha dicho y lo sigue presentando, que su movimiento va a ganar, no él, pero su movimiento va a ganar, bueno, pues la ganancia puede ser una manera en que los que estén poco conformes, de todas maneras, se queden en el movimiento por la falta de opciones. Se necesitaría una personalidad muy fuerte para decir adiós a este movimiento y voy a hacer, en cierto sentido, el mismo camino de Andrés Manuel. Me voy a ir a la oposición, voy a generar un movimiento y voy a imponerme. Caracoles, eso es, bueno, puede ser que alguien lo piense, pero sería muy, muy... Ahora, irse a la oposición con la oposición de ahora, eso sí que sería ridículo, porque si hay que irse a la oposición hay que hacerla otra, distinta, una oposición quizá desde la izquierda también, no con estos de este momento que dan entre pena y coraje verlos hacer el papel de líder de un movimiento de izquierda que tiene que ir más a la izquierda que Andrés Manuel y Morena. Y miren que hay mucho espacio para ir más a la izquierda, pero hacerlo en esta coyuntura, replicar el papel de Andrés Manuel, se antoja muy difícil. Por lo tanto, es posible que se aguanten y digan, bueno, vamos a ver qué es lo que depara el camino en estos 6 años. A lo mejor en algún punto ya puedo yo despuntar, pero de que va a haber descontentos, va a haber descontentos. De que efectivamente se salgan, el costo sería muy alto. Sería tener una confianza en sí mismos fantásticos o en sí misma. Los chupa la bruja, como dijo Fernández Noroña. Sí, pero si alguien tiene la confianza en sí y dice yo puedo, bueno, pues sería interesante. De todas maneras, la política mexicana ya no es lo que fue, esperemos que ya no sea. Y sí estamos en un pluralismo, con todas las desventajas que tiene el pluralismo, pero sus enormes ventajas frente al pasado inmediato. Así que yo creo que los descontentos o se los va a llevar la corriente de la historia y los va a dejar en una orilla, o se van a quedar pensando en alguna posibilidad del futuro, pero no en ese momento. Cada momento es distinto y pues cada momento evidentemente es histórico. Y pues marca un momento, deja pues una muesca ahí. Pero hay manera, obviamente, de aprender del pasado. Lo que se está viviendo en México, esta reconformación de los poderes, esta reconfiguración incluso de las fuerzas políticas, porque pues ahora que vemos que el PRI trae intención de voto de hasta de 8%, decía una encuesta reciente, el PAN de intención de voto de igual 8, entre 8 y 12%, pues son cifras que se antojan francamente hasta ridículas, porque pues sí son niveles de votación que te hablan de una crisis que además no se le ve fin. Es decir, eso va a seguir. ¿Cuál es el momento que vivimos
¿con cuál podemos compararlo para que nos sirva al siguiente tramo, doctor? Compararlo, bueno, sí tiene sentido, ¿verdad? Pero nunca la historia se repite. También tenemos que aceptar que estamos viviendo situaciones inéditas y que es un desafío para nuestra imaginación, nuestra voluntad política, a saber qué es lo que nos espera. Lo que podemos ver en relación al pasado es cómo se fue disolviendo un sistema autoritario que durante casi un siglo fue excepcional. Muy pocos países, no dejemos América Latina, en el mundo pueden tener algo similar a lo que México vivió después de su revolución. Esa capacidad, sin ser una dictadura totalitaria, sino autoritario, es decir, con cierta movimiento interno, cierta pluralidad, poder sobrevivir todo el siglo XX, francamente es interesante. Deberían de estudiarlo no solamente los mexicanos, sino otros politólogos e historiadores y tratar de sacar de aquí algo interesante. Creo yo que la no reelección resultó fundamental para que la élite se fuera renovando cada 6 años, cosa que no consiguieron ninguno de los otros sistemas autoritarios. Los clásicos, el de Franco, el de Nasser en Egipto. No, aquí la no reelección, y la no reelección se consiguió realmente por un milagro, porque si no se avienta León Toral a asesinar a Obregón, entonces lo que estaba disponible allí era la herencia del porfiriato, don Porfirio y su compadre, el compadre y don Porfirio, y era una posibilidad, ¿no?, de ir cambiando entre 2 o 3 la silla presidencial, aunque alguien dice que, oigan, vean ustedes a Obregón, con lo gordo que estaba, lo mal que se sabía que estaba, se iba a morir muy rápido. Pero en fin, la no reelección es una llave del éxito del PRI. Tenía que renovarse, aunque no lo quisiera, y la idea de Alemán de, pues a lo mejor yo sí puedo reelegirme, la idea de Salinas. Por ahí lanzaron globos para ver si se podía reelegir, nada, ninguno de ellos. Esa es su capacidad. Ahora tenemos un sistema distinto. Y lo que estamos viendo ahorita, lo que estábamos discutiendo, lo que estaban discutiendo ustedes con Noroña y todo eso, es una forma realmente nueva para nosotros, los mexicanos, porque esta pluralidad y esta libertad para crear fuerzas políticas, ponerse enfrente del presidente y que la Corte haga lo que acaba de hacer, todo este mundo nuevo para nosotros, yo lo veo positivo. Claro que me enojo y me parece a veces muy desafortunado cómo se resuelve cierto tema, pero en general está bien. Ahora, lo que me preocupa es que ya que introdujo Andrés Manuel, ha hecho una revolución en la política mexicana. Ha cambiado las reglas, ha introducido la confianza de que México se puede desarrollar como país democrático, pero ha tocado muy poco las estructuras duras, las estructuras de la gran concentración de la riqueza, la terrible maldición que trae México desde la colonia, de ser una sociedad con un montón de gente necesitada, paupérrima,
y una élite, pero poderosísima, esa que Humboldt, que vaya que si Humboldt era un agente de mundo, y que conocía su Europa y que conocía parte de América Latina y había ido bueno, no se llamaba América Latina, ¿verdad? Se llamaba el Imperio Español, había ido a Perú, etcétera, y dice que México, caracoles, esta sí que es una sociedad en una minoría que vive de una manera espléndida y una enorme, enorme masa miserable. Ese problema no ha sido tocado por la 4T. Es el gran reto. Me gustaría que, además de que si es Sheinbaum o Ebrard o Noroña o eso, en fin, la política superficial, la gran política, ya Andrés Manuel rompió un molde, desató fuerzas, desató la imaginación, hizo que los que eran súbditos se sintieran ahora ciudadanos, capaces de intervenir, de que deben de ser tomados en cuenta. Entonces ahora el reto para el que viene, y yo no sé si lo pueda enfrentar, no es seguir los pasos de Andrés Manuel, es darle al toro directamente, agarrarlo de los cuernos, y eso requiere una transformación de la estructura hacendaria, de una estructura impositiva distinta. Estaba yo viendo, antes de entrar con ustedes, las cifras que da Forbes de las 10 familias más ricas de México. Es una barbaridad, es increíble. Eso no lo ha tocado la 4T. La 4T ha dado becas, ha impedido que estalle, cosa que la derecha no le agradece, pero debía de ser la primera en agradecérselo, que logró una fórmula para que no estalle esto, a pesar de la violencia, del narcotráfico, de la corrupción, del desastre de las instituciones, que todas tienen fallas, aún las mejorcitas dejan mucho que desear. Pero en fin, es como que la olla express le destapó a Andrés Manuel y salió parte de la presión, pero el grueso de la presión ahí está. Ese es el reto para Sheinbaum, Ebrard o quien sea, y para nosotros. Ahora, antes de, digamos, del inicio del próximo periodo de gobierno, después de las elecciones, quizá lo que conviene analizar es cómo se va a procesar la definición del candidato presidencial o de la candidata presidencial. Efectivamente, durante el siglo pasado, el PRI condujo los procesos sucesorios con el presidente de la República como factor, con el dedazo. ¿Qué tanto el presidente López Obrador, crítico del dedazo, tiene derecho a intervenir? No digo que imponer, sino a intervenir para que la conducción del proceso sucesorio, en primer lugar en su partido y sus aliados, no se desborde. Él dijo en la reunión en Palacio Nacional con los senadores y con los 4 prospectos presidenciales que él no iba a cometer el mismo error de cuando dejó la presidencia del PRD en 1999, que no se quiso meter y por no quererse meter, sí, hicieron lo que quisieron, un fraude de tal magnitud que tuvo que anularse esa elección. ¿Qué tanto debe intervenir el presidente y que no rompa con la crítica que se le hacía al dedazo? Álvaro, es que no es dedazo.
Aquí no es que tanto va a intervenir, tiene que intervenir, es su obligación, es su responsabilidad. Él creó Morena, él es el factor principal en rehacer el sistema político mexicano o intentar rehacerlo por las buenas, sin violencia. Es un proceso inédito en México y en muchas otras partes. Entonces, la obligación es dejar a su criatura en los brazos de quien asuma la dirección del gobierno y del Estado mexicano de la mejor forma posible. No puede dejarla a la mitad ahí en la puerta y irse sin saber si alguien va a abrir la puerta, si va a tratarla bien o no. Aquí es parte de su obligación histórica. No es que si tiene derecho a intervenir, tiene que intervenir, porque es la fuerza aglutinadora de un partido que nació en la oposición, que está recién llegando al poder, que tiene que enfrentar estructuras autoritarias de mucho tiempo, de mucha fuerza, de mucho dinero, de mucho poder. Sería impensable que dijera, bueno, pues yo ya cumplí, tiene que llegar hasta el último día. Sí. Lo que dice después es cierto. Yo una vez que entregue los trastos aquí al siguiente torero que va a enfrentarse a esta enorme bestia que nos puede o hacer toda una faena espléndida o cornarnos, bueno, ya a la hora que el otro tenga los tratos, ciertamente no debe de intervenir para no crear el maximato, esos años entre el asesinato de Obregón y la salida de Calles, en donde la élite política, la gente normal, común y corriente, ni se preocupaba, ya sabía que el que gobernaba era Calles desde donde quiera que estuviera, pero que ese periodo, por azar, me tocó a mí en la historia de la Revolución Mexicana que publica el Colegio de México, me tocó ese periodo. Y hay que ver el revoltijo que se vivía en las cúpulas. Y la sociedad iba por su lado, ni se fijaba en ellos, porque no tenía vela en ese entierro, pero ahora sí tiene vela en ese entierro. Ahora la sociedad ya es activa y esto, por un lado, lo complica más y, por otro lado, le ofrece a México una salida realmente novedosa de que, aún siendo ciudadanos de a pie y con muy poca influencia, sí tenemos como conjunto la posibilidad de incidir en el proceso político, pero no, las movilizaciones amorfas no van a ningún lado, necesitan una dirección. Andrés Manuel tiene que mantener la dirección hasta el último momento y luego dejársela a quien asume esa responsabilidad y debe de saber que asume una responsabilidad enorme, que sí va a tener que tomar las decisiones esa persona, él o ella, pero teniendo en cuenta que esta sociedad ya se movilizó y a ver qué tal torea. Y a lo mejor, ahora, espero que no nos mal. Una última pregunta de mi parte y dándole seguimiento justo a los riesgos que se pueden venir si no termina de consolidar el presidente López Obrador quien conduzca el movimiento, uno o varios que conduzcan el movimiento hacia el siguiente puerto. Considerando, usted decía, pues están intocados los grandes capitales, bueno, y de hecho se han incorporado otros todavía, capitales todavía más ruines. Digo, no tengo nada contra Carlos Hank Ron, pero que los Hank Ron, hijos de un profesor priista, estén ya en la lista de los
más ricos de México, es básicamente, pues es básicamente una mentada y una exhibición de lo que somos. O sea, de la... Carlos Frank está en el 10º lugar con 3,000 millones de dólares. Con 3,000 millones. Ahora, la realidad es que no solamente son estos ricos, sino muchos de los poderes de facto que no han sido tocados en este sexenio. No ha dado tiempo, a lo mejor no ha tenido el presidente a quien encargarle, oye, esta chamba, vete por ahí o lo que sea. Fiscal, solamente. ¿No? No hay posibilidad de que se revierta y muy pronto todo lo que se ha logrado hasta aquí. Sí, sí hay posibilidad de que se revierta, siempre habrá esa posibilidad. Por eso a mí me preocupa un poco cuando Andrés Manuel acaba de decir, bueno, se puede correr hacia el centro, pero es que estamos en el centro. Esto no es la izquierda radical, esto es el centro. Se corre hacia el centro, se va a correr hacia la derecha. ¿La derecha? No, sí, no. Sí. Hay que insistir desde nuestro punto de vista que no puede correrse. En caso de que se corra hacia la izquierda, movilizando, es decir, llamando. Petro es lo que está intentando decirnos, ¿no? Lo dijo hace unos días. He pasado 9 meses sin poder transformar lo que yo quería transformar en Colombia. Ahora les voy a pedir que salgan a las calles para impulsar el cambio. La sociedad tiene la obligación en algunos momentos de movilizarse, no de ir a incendiar nada. No. Ni movilizarse. Siquiera la ministra Piña, que no la prenda, pero sí de movilizarse. Y el Morena tiene que organizar más, porque estamos viendo la cúpula de Morena, pero la parte de base de Morena, pues a veces no la veo. Y hay tal cantidad de trabajo que hacer, un montón para ir medio dirigiendo algo que al final de cuentas nadie garantiza cómo va a salir esto. Esperemos que nos salga bien. Tenemos derecho a esperar que nos salga bien. En la historia nos han salido mal varias cosas y algunas de ellas muy dolorosas. Entonces hay que tener optimismo, pero no ser, digamos, no chuparnos el dedo. Sí, la responsabilidad, por supuesto, suprema es del presidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente por ser el presidente que sale, sino por ser el máximo líder de este movimiento. Pero también hay responsabilidades que deben cumplir quienes ejercen un liderazgo, formal o informal. Formal, los dirigentes de Morena, para empezar, dirigentes que buscan, por ejemplo, la candidatura presidencial y que no solamente uno lo va a conseguir, dirigentes a nivel de los estados, los gobernadores, pero también otro tipo de dirigentes. A eso me refería yo en el sentido de cuánto debe intervenir el presidente Andrés Manuel López Obrador y qué tanta responsabilidad deben también asumir otros liderazgos que serán además los que continúen con este movimiento una vez que el presidente se retire a su rancho en Palenque. Y eso de pronto no se alcanza a ver muy bien. Ahí está el punto. ¿Cuánto debe intervenir? Mucho, porque ya nos dijo que se retira, cosa que es muy raro en un liderazgo de esa naturaleza. Él nos dice, esto tiene fecha de caducidad, mi liderazgo, y tiene fecha de caducidad porque lo decido yo. Eso es rarísimo. Entonces nos está diciendo cuándo va a venir el vacío, nos lo está advirtiendo. ¿Cuánto debe de intervenir? Bastante, porque es la parte final. Es la última recta y ahí es donde hay que echar todo, pero sabiendo que llegado el día, él se detiene, ya nos lo advirtió,
yo me detengo. No es el caso de muchísimos líderes, que sé yo, estoy pensando, bueno, hay montones de líderes que no sabemos cuándo se van a ir hasta que la muerte los llame o algo por el estilo. Aquí no, aquí está con fecha de caducidad, es rarísimo. Un líder carismático en un país que estaba inmovilizado, que se está transformando y que dice, yo logré esto, ahora está la responsabilidad en ustedes. Así es. Éntrenle. Híjole. Doctor, pues muchísimas gracias, como siempre, un enorme gusto tenerlo aquí por la oportunidad de conversar y revisar los temas de este país que no tienen fin, los temas se van acumulando a diario. Fascinante todo. Pero muchísimas gracias, Lorenzo. Quien da las gracias soy yo, porque me permiten un espacio, en vez de quedarme aquí en este rinconcito, dándole vueltas yo solito a mi visión de la realidad. Siempre está invitado a este espacio. Cuantas veces quiera, esta es su casa. Y si no le hablamos, háblenos. Siempre. No. Yo espero la llamada, ¿no? Luego, ya a mi edad ya sabemos muy bien que hay muchas de las cuales uno no es bienvenido. Y más vale ser precavido cuando ustedes lo consideren de acuerdo. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes, buenas noches.